Bueno, hola. Vamos a continuar con las... mejor dicho, vamos a concluir con las actividades del día de hoy. Y vamos a concluir por todo lo alto con Tim Powers, que ayer estuvo con nosotros, presentado por Somoza, y ahora me toca a mí el privilegio de compartir escenario con él. Hace un momento acabo de presentar la que me parece que es una de las mejores novelas que he leído en los últimos años dentro de ciencia ficción, como es El Futur de Dmitry Glukhovsky, y ahora tengo sentado a mi izquierda al autor que ha escrito una de mis novelas favoritas de siempre y que probablemente más veces he leído, como es Las puertas de Anubis, entre otras muchas de las que iremos hablando a continuación. Ayer, que atendí maravillosamente hipnotizado por lo que nos contaba, lo que opinaba de la literatura, de la poesía, de la forma de crear y sobre todo de engañar al lector, yo le he de reconocer que me siento un lector maravillosamente agradecido de haber sido engañado de una forma tan deliciosa por un escritor como él, ¿no? Y para empezar, y luego iremos hablando un poco de sus libros y abriremos el turno de preguntas, por supuesto, me gustaría bucear un poco más atrás y que nos contara un poco en esos primeros pasos, cuando estaba empezando a publicar sus primeras novelas o a pensarlas, y tenía un grupo de amigos, tenían el grupo California, se relacionaban con la gente que está empezando a escribir, muchos nombres que ahora conocemos todos. Me gustaría que nos hablara de ese momento de efervescencia, de ese grupo de autores y cómo recuerda todo aquel entusiasmo de querer llegar a ser escritor. O sea, que iría, que es muy adecuado con Tim Powers, hacer un pequeño viaje al pasado, ¿no? Entonces, esta es la pregunta más o menos. Yes. When I was in high school and college, I very much wanted to write science fiction and fantasy. And I kept sending stories out to magazines and getting them rejected. And when I was about 22, a friend of mine, K.W. Jeter, told me there is a Canadian publishing company that just started. They have no backlist. They pay very badly, and therefore they're hungry. They will look with more favor on you than any other publisher would. And in fact, it was Harlequin. I don't know if you know of the Harlequin romance book. Harlequin had decided to see if science fiction could be as lucrative as romances had been. And so they started up what they called Laser Books. And luckily, they did not attract established writers because they did pay very badly. And among other things, they had a very strict length requirement. Not so much it had to be 55,000 words, but it had to be 192 book pages. Exactly. Because if it was 194 pages, they wouldn't be able to close the shipping cartons. And if it was 190 book pages, the books would rattle around inside. And so they would look at your manuscript and cast it in type, and if you were too long, they would cut the right number of pages from your book to make you exactly 192. And if you were too short, they would get someone around the office or a friend or the bus driver to write extra scenes into your book to bring you up to 192 pages. And I sold 2 books to them when I was 23. And not only did they have this strange page requirement, but they would have, I think, apprentice copy editors go over the books and rewrite them at random. And so, after those first 2 books of mine were published, Laser Books went out of business. Harlequin decided that science fiction readers were fickle, unpredictable. Science fiction readers would buy a lot of this book, but not that book.
science fiction readers were picky. Apparently romance readers were not. Apparently they would just buy every book. But since science fiction writers discriminated and preferred one writer to another, they shut down. And I think I was fortunate in having started there, because after their editorial policies, no behavior by editors since then has ever struck me as really bad. El caso es que desde que estaba en el instituto, desde que estaba haciendo mis estudios universitarios, supe que quería escribir relatos de ciencia ficción y fantasía, y a eso me dediqué, de hecho, y los envié a un montón de revistas distintas, y todas, indefectiblemente, me lo rechazaron. A los 22 años, un amigo mío, K.W. Jeter, me dijo que había una editorial canadiense que acababa de abrir, que por tanto no tenía catálogo, no tenía un fondo editorial, y que estaba buscando autores pues que no hubieran publicado antes, o más que estar buscándolos, era lo único que iban a encontrar porque pagaban muy mal y casi te morías de hambre con lo que pagaban. Pero bueno, el caso es que yo les envié una serie de propuestas en su momento, y sabía que ellos me iban a evaluar esas propuestas con ojos distintos a las de otras editoriales tradicionales. Resulta que esta nueva editorial la había fundado Arlequín, que es una editorial especializada en novela rosa, en novela de romance y en estas novelas de amor, y querían ver si la ciencia ficción era tan lucrativa como les habían resultado las novelas rosas. Y crearon una editorial llamada Laserbooks. Por suerte, como digo, ningún escritor consagrado de ciencia ficción quiso publicar con ellos, más que nada por la tarifa que pagaban. Y el único requisito que tenían realmente no era de calidad, sino de longitud. Les daba igual, y cuando digo longitud no me refiero al número de palabras, les daba igual si tu novela tenía 55 o 56.000 palabras. Lo importante era que fueran 192 páginas mecanografiadas, exactamente 192 páginas. ¿Y por qué 192 páginas? Porque entonces, al meter los libros en la caja, podían cerrar perfectamente las páginas, la tapa de la caja, perdón, para poder enviarla a las librerías. Si tenía más de 192 páginas, las tapas no cerraban. Y si tenía 190, pongamos por caso, se quedaba un espacio, y eso hacía que los libros bailasen y pudiesen acabar dañados. Así que lo que hacían era recibir los manuscritos, los mecanografiaban o los imprimían, o lo que quiera que fuera que hicieran con ellos, y si te pasabas de las 192 páginas, te recortaban unas cuantas, para que fueran 192 justas. Y si no llegabas a 192 páginas, tampoco pasaba nada. Pillaban a un fulano que tuvieran en la oficina, o a un colega, o al conductor del autobús, y que escribiera un par de escenas adicionales, que las metían de relleno, y cuando llegabas a las 192 páginas, lo publicaban. A ellos les vendí 2 libros, cuando tenía unos 23 años. Y conseguí cumplir todos sus requisitos. Tanto fue así que prácticamente me parece que no tuvieron que hacer ninguna corrección. Y menos mal, porque los correctores que tenían parecía que trabajaban de manera aleatoria totalmente. El caso es que Laserbooks, a pesar de este modelo de negocio que tenía, quebró. Y yo creo que fue porque Arlequín quiso cerrar la editorial, porque decidieron que los lectores de ciencia ficción eran impredecibles, que eran una panda de veletas, que compraban la obra de un autor, pero no compraban la obra de otro, y que eran muy especialitos los lectores de ciencia ficción, que un autor les gustaba mucho y que otro no, y que no compraban cualquier libro simplemente porque fuera de ciencia ficción, lo cual me permitió deducir que seguramente los que leían novela rosa sí compraban novela rosa fuera de quien fuera. El caso es que cuando me encontré con semejante situación, comprendí por qué iban a cerrar la editorial, y tengo la suerte de haber empezado con ellos. Lo he considerado toda mi carrera que ha sido una suerte empezar a publicar con ellos, porque desde entonces no ha habido ningún comportamiento editorial, por aberrante que sea, que me haya parecido incorrecto. Después de trabajar con estos... También en esa época creas con James Blaylock un personaje ficticio, un poeta inexistente en la realidad, que es William Ashbery. Me gustaría que nos contaras un poquillo si en el momento en el que lo creaste, cómo fue este juego, y si pensaron que fue extendiendo tanto tiempo en el futuro, porque han recurrido en distintos relatos a él, en las propias puertas a Anubis se le cita, alguna vez que les han pedido algún poemario, han puesto algún poema de él. ¿Pensaron que iba a ser tan larga la existencia de esta creación
college, I ran into several other people who wanted to be science fiction writers too, such as K.W. Jeter and James Blaylock. And what we did is we would sit in the commons, sort of cafeteria, instead of going to classes. And we noticed in our idleness that the school newspaper published poetry. And this was in the early 1970s, so the poetry was really very bad. It was, sunshine and flowers and children on the beach, things like that. And we thought we could write poetry that was a good deal worse, but which would sound portentous. And so I would write a line of poetry on a piece of paper and pass it to Blaylock, and he would write a line below it and pass it back, and we'd pass it back and forth. And when we'd see we were coming to the bottom of a page, you'd kind of bring it to a dramatic close. And we thought, let's send these poems to the school paper. And I thought, well, we need a name for our poet. And it ought to be one of those two-word names, like Wordsworth, Longfellow. And so we came up with Ash Bless, William Ash Bless. And we sent the poems to the paper, and they published them. And so we wrote another batch that was stupider, and they did not publish those. But after that, every time Blaylock or I, in something we were writing, needed a kind of wild-eyed, bearded poet, which we frequently did, we would use the name William Ash Bless. And so I sent my book, The Anubis Gates, to editor at Ace Books, and Blaylock sent a book of his, The Digging Leviathan, also to Ace Books. And both of us had used William Ash Bless, although my book took place in 1810, and Blaylock's book took place in like 1980. And the editor said, "Do you two know each other? Why do you both have this William Ash Bless character, and one is in the 19th century and one is in the 20th century?" And Blaylock said, "I'm sorry, I didn't know Powers used Ash Bless there. I'll change mine." And she said, no, keep it. But explain why he's 150 years old. And so we said, well, that business that happened to him at the end of the Anubis Gates, Powers forgot to mention it, but it gave him extended life. And ever since then, I have sort of felt it's a good luck charm to mention Ash Bless in each of my books. Sort of the way Alfred Hitchcock always appeared briefly in some scene in his movies. And I don't want to always say something about William Ash Bless, because I don't want readers to go, Powers always puts Ash Bless in there, look, So I've been putting it in different languages. In one book, his name is, the quotation is attributed to somebody, Asche Segnen, which I think is perhaps German for Ash Bless. And Guillermo Ceniza Bendiga. You people would all get that, but American audiences would not. And so now I would be very nervous about leaving him out. It seems kind of childish, like some sort of lucky coin you carry in your pocket, but I think writers are superstitious. Bueno, lo cierto es que en la universidad yo tenía varios amigos que también querían ser escritores de ciencia ficción, entre ellos, aparte de K.W. Jeter, del que os he hablado, James Blaylock. Y los tres solíamos reunirnos en el comedor de la facultad, en la cafetería, básicamente, y faltábamos a clase. En lugar de ir a clase nos íbamos a la cafetería y nos poníamos a hacer pues, lo primero que nos pasase por la cabeza. Y resulta que en aquella época, estoy hablando de principios de los 70, había un periódico universitario en el campus.
Y cómo no, siendo los principios de los 70, publicaban poesía y publicaban poemas que eran realmente atroces. Poemas donde lo único que había era referencias a la luz del sol, a las flores, a niños en la playa, y dijimos, seguro que nosotros somos capaces de escribir poemas aún peores. Seguro que conseguimos hacer poemas aún más malos que estos, pero que suenen como muy potentes, como un verdadero portento. Y eso es lo que nos entreteníamos haciendo. Cogíamos una hoja y yo escribía un verso. Y luego se lo pasaba a Blaylock y Blaylock escribía otro verso. Y me devolvía la hoja. Y así hasta que llegábamos al final de la página y teníamos que darle un cierre dramático a toda la historia. Y escribimos una tanda de poemas pues siguiendo este método. Y decidimos que por qué no enviarlos al periódico del campus, porque seguro que nos lo publicaban. Pero claro, si los enviábamos para que lo publicase, lo íbamos a hacer con un seudónimo y necesitábamos un nombre para nuestro poeta. Y tenía que ser un nombre compuesto de 2 palabras. Uno de estos tipo Longfellow o algo por el estilo. Y se nos ocurrió lo de Ashbless. Y decidimos enviar los poemas para ver, como digo, si el periódico nos los publicaba, y nos los publicó. Y después de que nos los publicaran estábamos encantados y decidimos escribir otra tanda de poemas aún más estúpidos, a ver si estos también colaban. Y esos ya sí que no colaban. Pero desde entonces decidimos que cada vez que tuviésemos que recurrir a la figura de un poeta de mirada alocada y perdida y larga barba, su nombre sería William Ashbless, y os sorprendería la cantidad de veces que tanto Blaylock como yo hemos tenido que recurrir a este tipo de poeta. Así que yo escribí Las puertas de Anubis, incluí a William Ashbless y envié el manuscrito a la editorial Ace. Y sin que yo lo supiera, Blaylock también incluyó a Ashbless en un manuscrito de su obra Digging Leviathan que envió a la misma editorial. Y resulta que se leyó los manuscritos el mismo editor. Las puertas de Anubis está ambientada en 1810 y la obra de Blaylock en 1980. Y la editora leyó los manuscritos, se puso en contacto con los dos y dijo, pero vamos a ver, ¿vosotros dos os conocéis? ¿O qué? Sí, perdona, es que no sabía, le dijo Blaylock, que Powers había utilizado a Ashbless en su novela. Dice ya, menos mal, porque ya me sorprendía a mí lo de ver el mismo poeta en una obra ambientada en el siglo XIX y en otra obra ambientada en el siglo XX. Y Blaylock le dijo, no te preocupes, que yo ya quitaré a Ashbless de mi obra. Y la editora dijo, no te preocupes, puedes mantener a Ashbless en tu obra, lo único que tenéis que hacer es explicarme por qué sigue vivo 150 años después. Y entonces fue cuando se nos ocurrió que, bueno, lo que pasa al final de Las puertas de Anubis hace, y eso dijo Blaylock, que yo me había olvidado de mencionarlo en la obra, hace que Ashbless tenga una vida extraordinariamente larga, y así justificábamos esa existencia. Desde entonces consideramos a Ashbless como una especie de amuleto de la suerte, o yo lo considero, de hecho, y lo menciono en todas mis obras. Ashbless aparece en todos y cada uno de mis libros, un poco al estilo de lo que hacía Hitchcock, que siempre se reservaba un cameo, un pequeño papelito en una escena en todas y cada una de sus películas. Lo que pasa es que, claro, una vez se supo que Ashbless aparecía, lo que yo no quería es que los lectores fueran en plan, mira, te he puesto Powers a Ashbless. Y lo que he hecho el nombre en distintos idiomas. En un libro, por ejemplo, es Ash Sagnan, que creo que es en alemán, como se dice. En otro aparece como Guillermo Ceniza Bendita, que eso seguro que vosotros lo pilláis sin ningún problema, pero los lectores norteamericanos no, en absoluto. Y lo que me ocurre ahora es que reconozco que me pongo nervioso si dejo fuera a Ashbless. Sé que es un poco infantil lo que estoy diciendo, pero es como tener en el bolsillo tu moneda de la suerte. No puedes vivir sin ella. Así que lo incluyo siempre de alguna manera, y supongo que en el fondo se debe a que los escritores somos una banda de supersticiosos. Aprovechando que ha mencionado Las puertas de Anubis, como reconocí antes, probablemente uno de los libros que más he leído y de mis obras favoritas de la literatura que he disfrutado siempre, ¿no? Después un pequeño introducción en la que vemos que Inglaterra logra el control sobre Egipto tras la victoria de la derrota de Napoleón, pronto nos pasa al presente, donde un científico contrata a un experto en Samuel Coleridge para viajar al pasado y poder conocerlo, ¿no? En comparación con otras novelas, esta tiene un arranque más trepidante de lo que luego suele ser el estilo de Tim Powers, ¿no? En el momento en el que la leí,
ni me preocupaba si era la primera novela que había escrito, la tercera, la quinta. Mirándolo ahora en perspectiva, resulta sorprendente que haya metido tantos elementos en una obra tan al principio de su carrera. Esto creo que es un acto de valentía del que me gustaría que nos contara ahora, ¿no? Después, viendo que él ha estudiado literatura inglesa, mete a Byron, mete a Coleridge, mete a este poeta inventado y demás, sí que de cierta manera es evidente que buscaba elementos que conociera bien. Pero la primera pregunta sobre las puertas de Anubis sería un poquito eso. Viéndolo ahora con la perspectiva del tiempo, meter ambientación histórica, meter viajes en el tiempo, meter tantos personajes, tantos datos reales para anclarnos a la verosimilitud, como contaba ayer, todo lo que es las puertas de Anubis, mirando ahora al Tim Powers de aquella época, no le diría, estás tratando de morder demasiado alto, aunque luego evidentemente saliera todo estupendamente bien. Well, actually, sometimes I've read descriptions of the Anubis Gates where they'll say it's sort of science fiction, but it's also sort of fantasy, but it's also sort of history and horror. Powers, why did you mix genres? And I think basically I would say it's a book in which magic happens. If you have magic in a book, of course, there will be some horror, ghosts and stuff. But basically, it never occurred to me to try to only do science fiction in a particular book, or only do horror, only do fantasy, only do history. I think throw them all in. Why not? If there's room, dancing mice, why not? In fact, the first editor I sent the Anubis Gates to was Lester Del Rey. And he had bought the book on the basis of an outline. I wrote, a 3-page outline. I said, here's what my next book will be about. Do you want it? And he said, yeah, here's some money. Let me have the book in a year. And so I said, okay, I'll be back. And I wrote the book. And I brought it back and said, here's the whole book, Lester. And he read it and said, I don't want it. This is a kitchen sink novel. You've thrown in everything, including the kitchen sink. You've got, I don't know what you've all got. You've got time machines, you've got werewolves, you've got too much. And that's not good. And I thought, I like too much. I like it to be crowded. And he said, well, I don't want it. And I said, well, I could rewrite it. He said, no, I don't like it at all. I don't want it at all. And in fact, Blaylock was having the same problems. He had sold 2 books to Del Rey, and then Del Rey wouldn't buy anything else of his. He'd say, what's wrong with you? You used to be good at this. Where did your skill go? And the good thing about Del Rey is every time he would reject a book, he would send you a long letter saying what was wrong with it. And you'd read the letter and you go, you're right. These are good points. If I fix it, would you like to see it again? No, I hate it. But those are the things that's wrong with it. And he'd be right. I think, well, okay, I'll sell it to somebody else, but thank you for the notes. But yeah, his objection to the Anubis Gates was something which never occurred to me when I was writing it. He said there's too many different things. It's not simply science fiction, it's not simply fantasy, it's not horror, it's historical, it's got poets in it. It's like, it sticks out at the edges everywhere. It's like coloring outside of the lines in a coloring book. And I thought, well, yeah, you say that like it's a bad thing. So yeah, I was when I was writing it, I was simply trying to put into it all the stuff I loved in
books I read. I mean, I love Fritz Leiber, so I wanted to put in sort of funny swordplay. And I love H.P. Lovecraft, and so I wanted to put in spooky, weird stuff. And I love Byron and Coleridge, so I thought, well, run them on. Yeah, it really never occurred to me that that was an unusual way to do it. I still prefer cluttered books to streamlined ones. La verdad es que he leído en algún sitio descripciones de La Puerta de Anubis en las que dicen que es una obra de ciencia ficción y que es de fantasía y que es de terror y que es histórica. Y me gusta, dicen que es una mezcla de géneros y eso es algo que a mí realmente me resulta importante. Es lo que concebí. Cuando yo escribo un libro, si ocurre magia, quiero que ocurra como tiene que ocurrir, que tome la forma que tiene que tener. Nunca se me ocurrió, mientras estaba escribiendo la novela, que estaba haciendo una novela que no era solo de ciencia ficción, o un libro que no era solo de fantasía, o una novela que no era solo histórica, o una obra que no era solo de terror. Simplemente se me iban ocurriendo las cosas, quería disfrutar de libertad y me decía, ¿hay sitio? ¿Cabe? Pues venga, lo meto. Y eso es lo que hago siempre cuando escribo. Si cabe, lo meto. Si es que puedo meter hasta ratones bailarines, si me da la gana, porque tengo espacio. Y el caso es que esta obra se la había vendido a Lester del Rey. Y se la había vendido tras presentarle una sinopsis de solo 3 páginas. Le dije, mira, tengo esta historia, ¿te interesa? Y me dijo, sí, está bien. Me dio un adelanto, me dijo, tienes un año para escribirla. Me llevé el dinero y le dije, no te preocupes, que ya volveré. Y efectivamente me fui y escribí el libro. Y al cabo de un año se lo llevé a Lester. Lester se lo leyó y me dijo, no me gusta nada, no te lo voy a comprar. Esto es una novela vertedero. Aquí has metido de todo. Has metido hasta la pila de lavar los platos de la cocina. Has cogido todo lo que se te ha pasado por la cabeza y lo has metido ahí. Tienes viajes en el tiempo, hombres lobo, hay demasiadas cosas. Y yo le respondí, claro, pero es que a mí me gustan demasiadas cosas y por eso las he metido. Y él me dijo, pues a mí no me gusta y no te lo voy a comprar. Y yo le dije, ¿y lo puedo reescribir y así a ver qué te parece? Y me dice, no, lo odio, no te lo voy a comprar de ninguna de las maneras. Blaylock tenía exactamente el mismo problema que yo. Había firmado también un contrato por 2 libros con Del Rey y Del Rey no se los quería comprar. Y nos decía los dos, pero si antes a vosotros esto se os daba bien, ¿qué ha pasado con vuestro talento? ¿Se os ha olvidado cómo escribir libros? Y la verdad es que lo que tenía de muy positivo Del Rey es que cada vez que te rechazaba un manuscrito, por lo menos te enviaba una carta larguísima detallándote todo lo que no funcionaba con el libro. Y te leías la carta y decías, anda, pues si es que tiene razón. Así que me volví a poner en contacto con Del Rey y le dije, oye, ¿y si arreglo todo esto, que es lo que me dices que está mal, me comprarías el libro? Y la respuesta fue que no, que ya te he dicho que lo odio, pero eso es todo lo que está mal con el libro, por cierto. Así que al final dije, pues mira, ¿sabes qué? Muchas gracias por esta carta, muchas gracias por los consejos, los corregiré y trataré de vendérselo a otra editorial. Y eso es lo que ocurrió. Nunca me planteé al escribir Anubis, o Las Puertas de Anubis, que estaba metiendo demasiados elementos. Simplemente pensaba, ¿me gusta la ciencia ficción? Sí, pues venga, un toque de ciencia ficción. ¿Me gusta la fantasía? Sí, pues claro, le meto un poquito. ¿Me gusta el terror? Desde luego, pues vamos, añado un poco más. ¿Me gusta la novela histórica? Sí, porque la voy a dejar fuera. Y poetas, me gustan mucho los poetas, así que los metía. Y Del Rey me dijo, ¿tú te das cuenta de que están todos esos elementos presentes? Y yo le dije, sí. Dice, es que esto desborda por todas partes, es incapaz de contenerse. Esto es como alguien que pilla un libro de esos de colorear y pinta por fuera. Y le decía, claro, si es que así es como me gusta, ¿qué tiene eso de malo? Así que le expliqué que cuando lo había escrito quise meter elementos de todo lo que realmente me llama la atención. Me encanta Fritz Leiber, así que dije, ¿por qué no voy a meter elementos de espadachines y peleas a espada? Me encanta H.P. Lovecraft, así que claro, tenía que meter elementos
de cosas raras y aterradoras. Me gusta mucho Byron y Coleridge. ¿Por qué meter elementos de ellos? Los meto directamente en la obra y ya está. Nunca pensé que fuera algo realmente raro. Y aún hoy en día sigo prefiriendo escribir y leer ese tipo de libros que están tan atiborrados que otros de líneas mucho más finas. Justo antes de abrir ya el turno de preguntas, dos muy breves sobre Las puertas de Anubis para cerrar con esa novela. La primera, que nos cuentes cómo fue el hecho de que Philip K. Dick escribiera una de las páginas de la novela. Y por otro lado, se han mencionado en varios sitios que probablemente el personaje de Corrabin sirviera de inspiración de Pennywise de It, la novela de Stephen King. Y quisiera saber si esto es por algo que alguna vez comentó él o solo porque es el típico payaso que no invitarías a una fiesta de tus hijos, salvo que seas una familia muy disfuncional. Era mentira. Well, Philip K. Dick used to come over to our apartment. We would have a sort of gathering every Thursday night, and often I worked nights, and when I came home there would already be guests at the apartment. And one night Phil Dick arrived at the apartment before I got home, and I was in the midst of typing up the manuscript of The Anubis Gates. And when I left, I had left the typewriter on the table with a half page typed, and I had stopped to go to work. And so when Phil Dick came over, he sat down at the typewriter and read what I had typed, and then went ahead and typed to the bottom of the page in a kind of rude, mocking parody of what I had written. So of course I noticed and cranked it out. I saved it because it, original Philip K. Dick work. But it was never yet. If I had left it in the manuscript, the editor would not have been fooled. But as for Horrobin, it's always, I would like to think Stephen King got the Pennywise character from The Anubis Gates, but I always think of a story that Lon Chaney, apparently somebody asked Lon Chaney, the Scary Movie actor, they said, what is the scariest thing that could ever happen to a person? And he said, the scariest thing that could ever happen to you is a knock on your door at 3 a.m. Actually, that's pretty scary right there. And you open the door and there's a clown standing there. Now, I would simply expire on the spot. It wouldn't matter why he was there. If he was supposed to go to a party and got the wrong address, Powers is dead on the threshold. But I think everybody is terrified of clowns. And I mean, right now, lights are on, there's a whole lot of people around. You might say, I'm not scared of clowns. They're good for amusing children. I think, right. Middle of the night, knock on your door. I guarantee you'll have a heart attack. So yeah, I don't think Stephen King had to go any further than his own childhood. That's what clowns think they're up to. What they do is terrify children. I hope they know that. Bueno, resulta que Philip K. Dick formaba parte de mi grupo de amigos durante una temporada y cada jueves por la noche nos reuníamos en mi apartamento, y yo tenía un trabajo y tardaba muchas veces en volver a casa, y cuando nos reuníamos el grupo de amigos el jueves en el apartamento, a veces yo no había llegado todavía, y resulta que una noche Philip llegó antes de que yo volviese a casa y vio que yo tenía en la máquina de escribir una página a medias, y le pareció, se sentó,
se puso a leer lo que yo había escrito y le pareció que sería divertido rellenar lo que quedaba de la página en blanco, pero hacerlo como una parodia ofensiva de lo que yo tenía hasta el momento, imitando mi estilo. Cuando yo volví a casa, me puse a leerlo y dije, qué gracia. Pero luego, claro, dije, esto no lo tiro, que no deja de ser un original de Philip K. Dick. Tengo muy claro que si llego a mantener esa página en el manuscrito, el editor se hubiera dado cuenta enseguida y no lo hubiera aceptado de ninguna de las maneras. En cuanto a Horrobin, pues me gustaría pensar que el Pennywise, el payaso de Stephen King, está inspirado por mi personaje de Las puertas de Anubis, pero no creo que sea así. En una ocasión, a Lon Chaney, el actor de terror clásico, de las películas de terror clásicas, le preguntaron qué era lo más aterrador que le podía pasar a alguien. Y Chaney respondió que lo más aterrador que le puede pasar a una persona es que alguien llame a la puerta a las 3 de la mañana, y como veis suena bastante aterrador, y que cuando abras la puerta tengas un payaso enfrente a ti, en el umbral. Si me pasa a mí, me caigo redondo. Me da igual porque esté ahí el payaso, porque se ha equivocado, porque está en la casa que no era, porque iba camino de una fiesta. El resultado de que haya un payaso a las 3 de la mañana en mi puerta es un Powers muerto en el umbral. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. El payaso nos aterroriza a todos y tenemos que reconocerlo. Sí, claro, si os lo digo ahora, diréis, ¿qué va? A mí no me da nada de miedo. Si son peña que se dedica a entretener a los críos. Y yo respondo, ya, vale, lo que os dé la gana, porque estáis rodeados de gente y porque hay luces y no hay ningún problema. Pero repito, de madrugada, solos en casa, llaman a la puerta y es un payaso, infarto asegurado. Y yo creo que King no tuvo que ir más allá de su propia infancia, porque reconozcámoslo, ¿en qué piensan los payasos? ¿De verdad se creen que entretienen a los críos? Yo espero que sepan que lo único que hacen es aterrorizarlos, de verdad lo espero por ellos. No todos los días se puede preguntar algo a Tim Powers, así que, como digo siempre, alta tecnología, levantáis la mano. Si están disponibles los poemas de William Ashbless que escribió con Taylor. Well, they're no good. No, I don't think they have been published, but really you're not missing anything. You could produce the equivalent just with a friend or two. Sit down with a couple of beers and you write a line. Just don't make it a finished sentence. Pass it to your friend so he has to finish the sentence. And if you're not entirely sober, you'll be amazed afterward at how important the poem sounds. Pero es que son malos. De verdad que es que no te pierdes nada. En serio, no hace maldita la falta que lo creas. Y tú mismo puedes hacer algo equivalente. Lo único que necesitas es a un par de colegas y unas cuantas birras. Y os sentáis y cada uno va escribiendo un verso. Y lo único que tenéis que hacer, eso sí, es no acabar la frase. Dejar la frase para que la acabe vuestro colega. Y ya veréis, sobre todo si no estáis sobrios del todo, lo importante y lo bien que os suena una vez hayáis acabado. It's true that I do chop my characters up. They're lucky to come through to the end of the book with all their fingers and both eyes. The reason I do that is because I want the reader to think that the dangers the characters are going through are real
and not token. I remember seeing an Arnold Schwarzenegger movie once. I forget what it was titled, but it doesn't matter. And Schwarzenegger ran across a huge lawn, the size of a football field, with 30 guys firing machine guns at him. And he was fine. Not a bullet hit him. And I thought, that seems fake. And I thought, learn from this, Powers. If I directed it, he would have been a mess by the time he got across that field. Because I want my characters to get hit badly, chopped, cut, so that my readers, I hope, will say, golly, these people better be careful. They could get really hurt here. It just seems artificial if you have characters go through harrowing adventures and come out with maybe a scratch. I figured, no, they'd be lucky to get out at all. Chop his arm off. And the research, as I said last night, my goal is to trick the reader into thinking it's really happening in the real world, not in a made-up world. And therefore, I want as much accurate detail as I can possibly get. And I do the research so that I can get cool stuff without having to use my imagination. My system for writing is perfect for someone with no imagination. What I do is I'll read a book about Albert Einstein or Thomas Edison or Lord Byron or whoever. And I think, okay, when you're reading this book, pretend that something supernatural was actually going on. There was some magic happening, but they are not going to refer to it. There will be hints. So I read the book looking for hints to what the supernatural is. And if you read a book this way, it's not in general the best way to read biography, but if you read a book that way, you will find clues. I think I mentioned here yesterday that Thomas Edison... well, I was reading a book about Thomas Edison, and I read that his last breath, is caught in a test tube, and it's in a museum in America. And well, it's apparently true. Apparently Henry Ford was a friend of the family, of the Edison family, and when Edison was in there dying, Henry Ford said to Edison's children, could you, as a favor to me, when your dad dies, could you catch his last breath in a test tube for me? It would mean a lot to me. And so they, okay. And they went in there, and here's Edison, And they're... At one point he goes... and they're walking out of the room, and then he goes... I read that and I thought, well, that's peculiar. And then at the end of the book, I read that in his old age, Edison wrote a letter to Scientific American magazine saying, my newest invention is going to be a telephone with which you can talk to dead people. And I thought, okay, I can use Edison. And so I began to read everything I could get my hands on about Thomas Edison. And of course, like anybody, he had a lot of unexplainable habits and quirks and strange mistakes he made. And for each of those things, I said, okay, what if that was not a meaningless quirk or meaningless habit? What if, in fact, that was a very shrewd thing for Edison to have done, given the supernatural background? And eventually I
I not only come up with something that sort of makes sense, but if I'm doing my research late at night, I convince myself that it's true. I'll be reading some research book late at night, and I'll think, oh my God, I'm not making this up. I've stumbled onto the truth. Thomas Edison really did invent a telephone to talk to dead people with. So yeah, the main reason I do the research is not so much to get the details accurate, so that you don't get a letter from an expert saying, it wasn't 32 steps up to the porch, it was 12 steps. I don't care about satisfying the experts. It's the research is a beautiful source for all your cool stuff in a book. If I can find 30 neat things by reading books about Blackbeard the Pirate, or Byron, or Percy Shelley, or I don't know, the American gangster Bugsy Siegel. If I can find 30 neat things in a book about somebody, I think, well, you've got 30 pieces of your eventual book powers with no imagination at all. You just found these things. And the question now is simply, how do you connect the dots? So yeah, I not only use research to make the books seem realistic, but I use research to find the very substance of the books. Es verdad que tengo cierta tendencia a hacer pedazos a mis personajes. Raro es el que llega al final de la obra con todos los dedos o con los dos ojos. Y lo hago porque quiero que el lector sea consciente de que el peligro es real, de que el peligro es una posibilidad a la que se enfrentan los personajes. Hay una peli de Schwarzenegger, no me acuerdo cuál, me he olvidado el título, en la que hay una escena en la que él aparece corriendo por mitad de un césped del tamaño poco más o menos de un campo de fútbol. Hay como unas 30 armas automáticas o metralletas que le están disparando balas, y el tío sale sin un solo rasguño, sin que le haya dado ni una sola de las balas. Yo me quedé mirándolo y dije, tío, pero si es que eso es falso. Aprende, Powers, aprende. Eso no lo puedes hacer. Si llego a haber sido yo el director de esa escena, Schwarzenegger hubiera llegado al otro extremo del campo hecho picadillo. Y eso es lo que quiero. Quiero que mis personajes sufran golpes y sufran daño realmente, para que el lector se diga, vaya, esta gente más le valdría irse con cuidadito, porque si no puede que no acaben por salir bien del todo. Me resulta muy artificial leer una novela de un personaje, una novela de aventuras heroica, por ejemplo, y que los protagonistas salgan sin un solo arañazo. Me parece que es realmente algo que no tiene sentido. Y en cuanto a la documentación, yo no sé, creo que ya mencioné ayer que mi objetivo es engañar al lector, hacerle que piense que el mundo real no es exactamente como él cree, que el mundo que está leyendo tiene una serie de reglas distintas, que el mundo del libro es diferente al mundo en el que vive. Y para eso trato de hacerlo incluyendo el mayor grado de detalle que puedo. Además, la documentación no solo mola para conseguir atraer al lector a mi mundo y hacer que se olvide esa suspensión de credibilidad, sino que me permite escribir un libro sin necesidad de recurrir a mi imaginación. Es un sistema que he ido perfeccionando con el tiempo y que me permite, como digo, escribir sin necesidad de usar la imaginación. Y me explico. Pongamos por caso que estoy leyendo una biografía de Albert Einstein, o de Thomas Edison, o de Lord Byron, y me pongo a leer esa biografía y lo hago buscando elementos sobrenaturales. Pensando que lo que se me está contando no es toda la realidad, sino que hay otra realidad, que hay elementos sobrenaturales que no se mencionan en la obra más que con pistas. No es la mejor forma de leer una biografía, os lo aseguro, buscando todo tipo de claves ocultas ni nada por el estilo, pero te cambia la forma de ver las cosas. Yo no sé si lo sabéis, pero resulta que dicen que el último aliento de Thomas Edison está en una probeta en un museo de Estados Unidos. Y os lo digo en serio, me parece que es verdad. Resulta que Henry Ford
al parecer era amigo íntimo de la familia. Y cuando Edison estaba agonizando, le dijo a los hijos: oye, mira, perdonad que os moleste y tal, pero bueno, visto cómo está vuestro padre y estas cosas, que no sé, que para mí significaría un montón, de verdad, que ahora, cuando ya esté a punto de palmar y tal, cuando haga, que guardéis su último aliento en una probeta. De verdad que sería algo muy importante para mí. Yo cuando leí eso no pude evitar imaginarme a Edison en su lecho de muerte, agonizando y haciendo... y los hijos allí. Y que de repente Edison nace. Y los hijos... y salen corriendo de la habitación. Y si no salen de la habitación, hace Edison. Que vuelven corriendo para pillar de su padre. Además, en el libro también se menciona que Edison había comunicado a la American Science Magazine, poco antes de morir, que estaba a punto de desarrollar un teléfono que le permitiría hablar con los muertos. Y cuando leí esas dos cosas dije: esto lo puedo usar, vamos a ver, esto tengo que utilizarlo. Y es genial, y me puse a leer como un loco todo lo que pude acerca de la vida de Edison, buscando cualquier pequeña manía que tuviese, cualquier costumbre rara, cualquier tic, y le daba una explicación a manías que no tenían ninguna explicación. Me lo planteaba como si las manías de Edison en realidad fuesen una manera muy astuta de conseguir información acerca de algo que no podíamos saber, acerca de elementos sobrenaturales. Y me di cuenta de que eso me permitía no solo dar un grado de veracidad a mi obra, sino que podía dedicarme a leer libros de investigación y no tendría necesidad de inventarme nada. En este caso concreto decidí que era verdad, visto lo visto, que Edison había inventado un teléfono que le permitía hablar con los muertos. Cuando me documento tanto, no lo hago para poder evitar que llegue un experto y me diga: es que no eran 32 pasos hasta el porche, eran solo 12. No es ese mi objetivo. Mi objetivo al documentarme tanto es que considero que esa documentación es una fuente preciosísima de cosas muy chulas. Si voy descubriendo 30 peculiaridades, por ejemplo, acerca de una persona a lo largo de su vida, eso me permite construir mejor el mundo. Y cuando digo 30 peculiaridades, me da igual de quién sean. Pueden ser 30 peculiaridades o manías de Barba Negra, de Percy Shelley, del gángster norteamericano Bugsy Siegel. Son 30 elementos que ya tengo en la mano para poder incluirlos en el libro y sin necesidad de utilizar la imaginación. Lo único que me queda es saber cómo conectarlos. Así que esa es realmente la esencia de mis libros. Por eso la documentación es tan importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo conectar los puntos? ¿Cómo conecta esos hechos que descubre en la historia para formar? Dice, haciendo rayas. Tendrá un método. Well, once I get a bunch of interesting facts, why did Einstein what was the little machine he was building for many years? Nobody knows, so I can make it anything I want. When I get a bunch of these interesting facts, each one, basically I think it's too cool not to use. Then I'll say, well, all right, your story will involve these, say, 30 things. What would be better before what? I think, well, this is kind of big explosion. Let's save it for late. This is simply an enigma, a puzzle, something not quite. Let's say that's earlier. And I'll think this obviously is a result of that, so have them in the correct sequential order. And after a while, I'll start to say, well, how about characters? Are you going to have characters in this story? Most do.
I'll start to figure how characters could participate in those 30 cool things. But at first it's just kind of, how about if I connect the dots like this? Well, maybe. How about if I connect them like that? Yeah. Maybe zigzag. Yeah. I always want to consider lots of options before I commit to one way of writing a story. You think, well, would it be better if you reverse these things? Would it be better if it started at the end and moved to the front? Sometimes I have written out every event of the story on a little index card. And then on the floor, I lay the cards out, like here's the event where he comes back to his hometown. Here's the card where he meets his old girlfriend. Here's the card where he learns his mother has died. Would it be better if the mother has died card occurs before he meets his girlfriend or after? I'll look at them both ways. Also, this is a very good way of postponing actually getting any work done. There's value there. But eventually, when I do it this way, I'll wind up with a whole bunch of index cards on the floor with like Monday there and Friday there. And I'll rearrange them. Maybe it would be better if his car gets stolen after he pays for the expensive dinner. Or no, maybe it would be better before. And I'll move them around carefully. And one time when my wife and I were living in an apartment, and I had all the events of a book laid out, that wide, the door burst open, and our 400-pound landlord came stomping through, and the cards went everywhere. And then he went stomping out again. And after he had left, I looked at the floor and thought, maybe he helped. But basically, it's considering every imaginable configuration, and then picking which configuration you like best. I keep forgetting you have to say all this. Lo cierto es que cuando encuentro un dato interesante, lo apunto. Cuando veo algo que me llama la atención, dejo constancia. Por ejemplo, ¿por qué se le volvió totalmente canoso de golpe el pelo a Einstein a los 28 años? ¿Qué es lo que hacía la maquinita que se pasó años construyendo y que no llegó a terminar? Porque nadie lo sabe. Y los voy apuntando. Son datos que me parecen demasiado chulos como para no utilizarlos en una historia. Y pongamos por caso, ya que es la cifra que he dado, que tengo esos 30 elementos. Una vez los tengo, trato de decidir cuál es el orden idóneo para esos elementos. Digo, bueno, aquí hay una explosión, así que como eso tiene algo de acción, igual mejor ponerlo un poquito más tarde. Aquí hay un enigma, igual el enigma estaría bien ponerlo antes. Y así voy tratando de ver cuál es el resultado que tiene el orden que le voy dando a los acontecimientos. Ver cómo puede funcionar mejor, cuál es el orden secuencial correcto. Y así me voy entreteniendo. Al cabo del rato, de hecho, mientras estoy jugando con los acontecimientos, digo, oye, ¿y va a haber personajes en esta historia? Porque la mayoría de las historias tienen personajes, igual estaría bien que hubiera alguno. Pero luego me vuelvo a poner a ver cómo puedo reordenar los acontecimientos para que queden realmente chulos. Digo, ¿y si los pongo así? No está bien. ¿Y si hago esto? No, tampoco está mal. ¿Y en zigzag? Sí. Así que me voy planteando todas las posibles opciones. Trato de ver cuál es la mejor forma de escribir la historia. Voy investigando y quiero ver cómo ordenarlo todo de principio a fin y de fin a principio. Muchas veces lo que hago a la hora de plantearme cómo crear la historia es escribir todos estos datos en tarjetitas que voy colocando en el suelo. Por ejemplo, puede que el personaje vuelva a su ciudad natal y a lo mejor se encuentra con una antigua novia y resulta que se entera de que se ha muerto su madre. ¿Qué es mejor? ¿Que la madre se muera antes de que vea a la novia o ver a la novia antes de que se muera la madre? Este método, que os puede parecer muy raro, tiene el gran valor de que permite aplazar el momento en que tienes que ponerte a trabajar. Y eso es algo nada desdeñable. En otra de las tarjetas puede que lo ordene todo cronológicamente, pongamos de lunes a viernes.
Y digo, vamos a ver, tiene que pagar la avería del coche, ¿la paga antes de la cena cara a la que va a ir o lo paga después? Y voy colocando todos los elementos y haciendo todas las permutaciones para ver cómo funciona mejor el libro. Hace años, cuando vivía con mi mujer en un apartamento, tenía extendidas por el suelo, repartidas todas las tarjetas de un libro. Y de repente la puerta se abrió de golpe y entró nuestro casero, que pesaba 200 kilos, y empezó a pisotear por aquí y por allá. Y luego, cuando acabó de hablar con nosotros, se puso a pisotear otra vez y se largó. Y una vez se marchó y cerró la puerta, yo me quedé mirando y dije, oye, pues mira que puede que me haya